Bueno, en este video de hoy vamos a seguir desenmascarando al Dios falso de los trinitarios, al Dios falso de la cristiandad, Jesucristo, no el Jesucristo que entendemos nosotros, que conocemos los testigos de Jehová. Y vamos a analizar Hebreos 1:6. Es muy interesante en este video, aunque yo he hecho varios videos sobre Hebreos 1:6, pero vamos a hacerlo a profundidad. Y vamos a ver cómo en el griego, vamos a ver cómo la palabra proskuneo que aparece ahí es proskunesatosan, que es un verbo auristo, activo imperativo de tercera persona del plural. Verbo auristo activo imperativo. ¿Qué cosa es un verbo imperativo? Es alguien que da la orden a otros. Eso es lo que significa el verbo imperativo. Y vamos a ver cómo las traducciones de la cristiandad, tanto protestante como católica, lo traducen. En Hebreos 1:6, 1:6 aparece el término proskuneo. Pros, cu, ne, ta, proskune, sa, to, san. Proskunesa. O sea, verbo auristo activo e imperativo de tercera persona, que viene del verbo proskuneo, que en algunas traducciones lo traducen como rendir homenaje, postrarse o adoración. Claro, el objetivo de la cristiandad, el objetivo de Satanás, el diablo, es confundir a las personas y haciendo ver que Jesucristo recibe toda la adoración. Eso es falso. ¿Por qué razón? Porque Hebreos 1:6 es el único texto en toda la Biblia donde proskuneo es un auristo imperativo, activo. O sea, Jehová, el Padre, está dando la orden a los ángeles de darle homenaje al Hijo. Vamos a ver algunas traducciones de la cristiandad, cómo traducen Hebreos 1:6. Por ejemplo, aquí tengo la Biblia traducción al lenguaje actual. Dice de esta manera: Dios ordenó, verbo imperativo, proskunesatosan. Aquí está, proskunesatosan. Ordenó que todos mis ángeles lo adoren. Fíjense, la lenguaje actual es una Biblia como la Reina Valera, como la Biblia de las Américas, muy utilizada en la esfera evangélica. Dios ordenó que todos mis ángeles lo adoren. Fíjense, está diciendo mis ángeles, no los ángeles de Jesús. La pregunta es, si Dios ordena a sus ángeles adorar a Jesús, es que Jesús antiguamente los ángeles no lo adoraban. Porque si Dios el Padre está dando una orden a los ángeles, a sus ángeles, de adorar a Jesús, hubo un tiempo en el pasado remoto que Cristo no recibía adoración de los ángeles y mucho menos de los seres humanos. Ya ahí están refutados con su propia literatura. La Biblia lenguaje actual, interconfesional, muy utilizada por la esfera protestante y la esfera católica. Dios ordenó. Traduce el término proskunesatosan por que Dios manda como un mandato a los ángeles adorar a Jesús. La Dios habla hoy, versión española, pone ordenar. La Biblia en lenguaje básico pone ordenar. Así que la traducción del lenguaje actual, la lenguaje interconfesional, lenguaje sencillo, la Dios
habla hoy versión española, la Biblia lenguaje básico, estas 5 traducciones pone ordenar como un mandato. Entonces Cristo en un tiempo que no fue adorado. Entonces estamos identificando que el Dios de los Trinitarios es un Dios falso. Es Dios Hijo falso de los Trinitarios. Y estoy mostrando estas traducciones para que después no digan mis detractores, mis enemigos, opositores de la organización y de Jehová, que yo estoy inventando las cosas. Yo estoy utilizando herramientas de ustedes, sus propias literaturas, sus propias Biblias, sus propias traducciones, sus propios eruditos que traducen estas traducciones, como la Sociedad Bíblica Unida, la Sociedad Bíblica Internacional, la Sociedad Bíblica Trinitaria. Miren cómo los ponen en ridículo a todos ustedes. Ahora, ¿cómo traduce la Biblia de la cristiandad la palabra proskunezatosa o proskuneo? En Hebreos 1:6. Yo no estoy yendo para otro texto de los evangelios, ni para Mateo, ni para Juan, ni Marcos, ni Lucas. Estoy hablando exclusivamente de Hebreos 1:6, que es el texto pilar de guerra de nuestros detractores. La Biblia católica, Nueva Jerusalén, no la Biblia de Jerusalén, la Nueva Biblia de Jerusalén pone el término proskunezatosan, lo traduce literalmente por rendir homenaje. ¿A quién van a engañar? Se dan cuenta que los que llevan la delantera son unos pseudo maestros. La Biblia católica, Nueva Biblia de Jerusalén, pone rendir homenaje. El Nuevo Testamento de Pablo Verso, el Nuevo Testamento que se hizo en el año 1800 por un pastor bautista, erudito en el idioma helénico, del griego koiné, pone rendir homenaje. La Biblia inglesa revisada pone rendir homenaje en Hebreos 1:6. El Nuevo Testamento de Jorge Royes pone rendir homenaje. La Biblia poliglota apostólica pone rendir homenaje en Hebreos 1:6. La Biblia de Darby Frances pone rendir homenaje. El Nuevo Testamento auténtico por Hugo Schonfield pone rendir homenaje. Fíjense cuántas traducciones. Ahora, claro, cuando la cristiandad se ve perdida con sus propias traducciones, dicen que estas Biblias no sirven, que estas son Biblias en paráfrasis, que son Biblias distorsionadas, que son Biblias hechas por eruditos apóstatas para no ser refutados. Pero aunque estas traducciones, todas estas traducciones, Biblia lenguaje actual, Biblia lenguaje sencillo, versión española, Dios habla hoy, lenguaje básico, traducción de lenguaje actual, Nueva Biblia de Jerusalén, Pablo Verso en inglesa revisada, poliglota apostólica, todas estas Biblias, no hace falta que traduzcan rendir homenaje solamente el verbo imperativo activo lo dice. Entonces, Cristo desde la eternidad lo adoraba. Antes que Cristo viniera a la tierra, ¿era adorado? No. Porque el verbo imperativo está dando la acción, el mandato de que los ángeles entonces adoren a Jesús. Entonces hubo un tiempo en que Jesús no fue adorado. Entonces aquí se desmantela, se destruye la idea de que Cristo es adorado. Aparte en Juan 4:24 Jesús se exceptúa de ser adorado. Porque Jesús le dice a la samaritana en el pozo, cuando Jesús tiene el encuentro con la samaritana, le dice, no es ni en el monte Gerizim ni en Jerusalén que deben adorar, porque todos adorarán al Padre con espíritu y con verdad.
Si Jesús fuera Dios, el Dios encarnado, si Jesús quería mostrarle a la samaritana que Él era Dios, el Dios supremo, el único Dios verdadero, Él tendría que haber utilizado en primera persona, adórame a mí. No tenía que haber escondido a la samaritana de que Él era el único Dios verdadero. Tenía que haberle dicho, adórame a mí. Pero Él utiliza a segunda persona, se dirige como segunda persona al Padre. Adorarán a Dios, al Padre, con espíritu y con verdad. Hasta más en la tentación de Lucas 4, de Satanás el diablo hacia Jesús, y Mateo 4, Jesús utiliza dos términos griegos, proskuneo y latreo. Proskuneo y latreo. En Mateo 4:10, diciéndole a Satanás, tienes que adorar al Padre con espíritu, tienes que adorar al Padre y servirle servicio sagrado. En ningún texto de la Biblia estos dos términos, proskuneo, estos dos verbos, proskuneo y latreo, juntos, los dos juntos, no se lo aplican a Jesús, ni proskuneo ni latreo. Entonces, Cristo, en un tiempo, hacia atrás, no era adorado. Entonces, Cristo no puede ser el Dios verdadero. Es un Dios falso para los trinitarios. Cristo no puede ser el único Dios verdadero. Porque el Dios verdadero siempre ha recibido adoración. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, los ángeles lo adoraban. Sin embargo, Dios, el Padre, es el que manda a los ángeles a adorar a Jesús. Entonces, si Cristo es Dios, como Dios, siendo el mismo Dios, porque en el Dios ontológico, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están dentro del ser ontológico. Entonces, dentro del ser ontológico, la persona del Padre, la primera persona de la Trinidad, está mandando a los ángeles para que adoren a la segunda persona de la Trinidad. Y mucho menos el término proskuneo, proskunesatosa, nunca es aplicado al Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo no se la adora. No se la adora. Es otro Dios falso de los trinitarios. El Dios Hijo es un Dios falso y el Dios Espíritu Santo es otro Dios falso. Se lo dejo de tarea. Yo no sé qué van a hacer con todas estas traducciones. Si quemarlas, echarlas en la basura o desaparecerlas de la existencia de ustedes. O sea, Cristo hubo un tiempo en el pasado que no era adorado. Y si no era adorado, no puede ser el Dios verdadero. Jaque mate.